En el siguiente video presentaremos resultados del experimento que realizamos, el cual fue mediciones de pH para bebidas de consumo diario. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Sonsonate y los integrantes que conformamos este grupo son Catherine Paola Serrano Quinteros, Ronald Heriberto Ventura Castaneda, Brian Gerardo Pérez Pérez y Carlos Enrique Girón Morán. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Cátedra Métodos Probabilísticos, en el cual se llevará a cabo la obtención de dichos resultados y se pondrá en práctica la prueba de F-ANOVA en dos direcciones. En esta ocasión hablaremos sobre el experimento factorial de dos factores, utilizando la prueba de hipótesis F. Nuestro experimento consiste en la medición de pH de 4 tipos de bebidas en diferentes periodos de tiempo. Las bebidas son café, jugo de naranja, una bebida hidratante y una bebida gaseosa. Y en el factor B tenemos los diferentes periodos de tiempo, los cuales son 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. ¿Cuál fue el procedimiento para la recolección de datos? Primero procedemos a calibrar el medidor de pH digital, sumergiéndolo en la solución de pH 7. Hasta que este marque 7 se encontrará calibrado. Proseguimos a realizar las pruebas sumergiendo el medidor en cada bebida y en el periodo de tiempo establecido, teniendo el cuidado de limpiar el instrumento antes de medir el pH de otro líquido. Realizamos 12 pruebas cada 5 minutos, obteniendo 36 pruebas en total que se encuentran en la siguiente tabla. Como podemos observar en la siguiente tabla se encuentran los valores obtenidos de las lecturas de las mediciones de pH que se realizaron durante el experimento, además de los totales de las sumas de cada uno de ellos, al igual que sus medias. Los pasos para resolver esta prueba F, dos direcciones. El primer paso que se realizó fue la hipótesis nula, tanto para el factor A, B y AB. Para el caso del factor A, nos dice que las medias de las bebidas van a ser iguales. Para el factor B nos dice que las medias de los tiempos van a ser iguales. Y para el factor AB nos dice que A por B va a ser igual a 0. Como segundo paso tenemos la hipótesis alternativa, que es básicamente lo inverso al paso número 1, ya que para el caso del factor A, las medias de las bebidas va a ser diferente, y para el factor B las medias de los tiempos van a ser diferentes, y para el caso del factor AB, A por B será diferente de 0. Como paso 3 tenemos que la prueba es al 95% de significación, entonces alfa tenemos 5% y lo dividimos entre 2, ya que es a doble extremo, teniendo como resultado 2.5% que equivale a 0.025. Como paso número 4 tenemos el tamaño de la muestra. N' significa el número de réplicas que hay dentro del ejercicio. R significa el número de filas que hay. Y C significa el número de columnas. Y N el número total de pruebas. Como paso 5 tenemos el tipo de prueba que se va a utilizar. Para este caso es la prueba F para el modelo de diseño factorial de dos factores. Y colocamos sus fórmulas tanto para el factor A, para el factor B y para el factor AB. Luego, como paso número 6 tenemos los valores críticos, que tenemos la fórmula para cada uno de los valores, tanto para FUA como para FV y FUAB. Encontramos las coordenadas de cada valor y luego las buscamos en la tabla de 0.025, ya que este es la tabla para nuestro nivel de significación. Ubicamos su coordenada y colocamos los valores que hemos encontrado. Paso 7. Estadística de prueba. Lo primero que se encuentra en este paso es el SSFA,
Para ello se toman los totales verticales de la tabla de valores y se elevan al cuadrado, y luego se realiza la sumatoria de los resultados, que da 6.836.02. Esto se divide entre C por N', que es 12, y lo restamos con el gran total, que es 143.2, pero elevada al cuadrado, y se convierte en 20.506.24. Esto dividido entre 36 y da como resultado 0.0506. Ahora encontramos SSFB. Para obtenerlo se toman los totales horizontales de la tabla de valores y se elevan al cuadrado. Luego se realiza la sumatoria y se obtiene 5.504.94. Esto se divide entre 9 menos el gran total entre 36 y nos da como resultado 42.0422. Ahora encontramos SSAB. Para ello sumamos todas las réplicas y luego las elevamos al cuadrado. De estas réplicas elevadas al cuadrado realizamos la sumatoria y nos da 1835.66 divididas entre N', que es 3. A esto le restamos SSFA menos SSFB menos el gran total entre 36 y da como resultado 0.176111. Ahora encontramos el MSFA. Para ello solo se divide SSFA entre R-1 y se obtiene 0.0253. Para MSFB se divide SSFB entre C-1 y da como resultado 14.014067. Ahora encontramos MSAB. Para ello se divide SSAB entre R-1 por C-1, que es 6, y nos da como resultado 0.029352. Ahora lo siguiente es encontrar el error SSE. Para encontrar el error solo se elevan las réplicas del ejercicio al cuadrado. Luego se hace la sumatoria, obteniendo como resultado 612.08. A esto se le resta la sumatoria obtenida de las réplicas al cuadrado, que es 1835.66, dividida entre el número de réplicas, que es 3, y se obtiene como resultado 0.193333. Ahora lo siguiente es encontrar MSE. Para obtener este dato se divide SSE entre R por C menos el número de réplicas menos 1 y se obtiene como resultado 0.008056. Ahora ya podemos encontrar los factores. Para el factor A obtenemos 3.14069, el factor B 1739.677. Para el factor AB obtuvimos 3.643678. Paso número 8. En este paso colocaremos los datos para ver si caen en zona de aceptación o rechazo. Para el factor FA, el límite era 4.32, que es el obtenido en FU, pero el factor A es 3.14069, por lo que cae en zona de aceptación. Para el factor FB, en este factor cae en zona de rechazo, ya que el número es mayor al límite de 3.72. Para el factor FA igualmente cae en zona de rechazo. Paso número 9. Para el factor A, la hipótesis nula debido al factor A se acepta. Para el factor B, la hipótesis nula debido al factor B se rechaza. Para el factor AB, la hipótesis nula debido al factor A se rechaza. Paso número 10. Para el factor A, la hipótesis nulas debido a que no existe evidencia significativa de que haya una diferencia entre las medidas de las lecturas de pH obtenidas entre los diferentes tipos de bebidas que se utilizaron. Para el factor B, la hipótesis nula se rechaza debido a que existe evidencia significativa
de que hay una diferencia entre las lecturas de pH con respecto al tiempo. Para el factor AB, la hipótesis nula se rechaza, por lo que podemos concluir que sí existe interacción entre el factor A y el factor B, lo que significa que hay una relación en el cambio de las lecturas de pH con respecto al tiempo y con el tipo de bebidas utilizadas en el experimento de prueba factorial.